miembros del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por haber tenido la gentileza de invitarme y considerar mi participación en esta secuencia de temas que se vienen desarrollando sobre derecho constitucional, donde además han convocado, he visto las presentaciones anteriores, a juristas de reconocido prestigio, a profesores muy prestigiosos, y por eso para mí desde ya es un honor que pueda participar con ustedes y les reitero mi agradecimiento. Bien, hoy día se me ha asignado desarrollar el tema del estatuto parlamentario, las restricciones y las prerrogativas parlamentarias. Un asunto que ciertamente está de forma cotidiana en la discusión pública. Independientemente que estemos vinculados con el derecho, siempre los asuntos políticos nos tienen que interesar y seguramente los vemos a diario en los medios de comunicación o en las conversaciones que podemos tener con los amigos. Entonces yo entiendo que lo que vamos a desarrollar hoy día les va a resultar familiar. Lo que sí quiero dejar en claro es que vamos a hacer una exposición, es verdad, de tipo descriptivo, de algunos conceptos, alcances importantes con relación a lo que comprende el estatuto parlamentario, las prerrogativas y las restricciones, pero con un sentido crítico y además revisando algo de casuística, porque considero que en todo supuesto el espacio universitario es precisamente donde debemos generar esta discusión para plantear las reformas, donde estamos en mejores condiciones para investigar los asuntos que pueden ser materia de modificación, es ciertamente en el ámbito de la universidad, y en ese sentido yo los invito a que hoy día reflexionemos sobre la materia. Cuando nos referimos al estatuto parlamentario, lo primero que habría que decir es cuáles son esas características que identifican a la propia palabra estatuto, ¿no? El estatuto, como seguramente hemos escuchado, comprende a ese conjunto de normas que tienen carácter vinculante, obligatorio, que regula el funcionamiento de una entidad, de una corporación, ¿no? Si decimos un código, sí es verdad, un código como fuente de derecho, pero también en el ámbito del derecho parlamentario existe lo que conocemos como la práctica parlamentaria, ¿no? Es decir, aquellas conductas, aquellas prácticas que se van desarrollando a través del tiempo y que terminan conformando esto que también identificamos como costumbre y en buena medida son una fuente válida para resolver los problemas que se presentan en este ámbito. En todo supuesto, ¿cuál es la finalidad de un estatuto? Siempre hacer posible el cumplimiento de las misiones, ya sean constitucionales o legales, que tienen los órganos del Estado o las instituciones. ¿Por qué? Porque el derecho común, en buena cuenta, no es suficiente. Las condiciones que regula el derecho general para este espacio no resulta suficiente y por eso es necesario que se haga un estatuto específico. En esa medida, el Congreso, el Parlamento, tiene un estatuto parlamentario que está conformado por aquellas reglas que regulan los requisitos para acceso del cargo, las prerrogativas parlamentarias, los derechos de los congresistas, sus deberes, desde, por supuesto, que ellos asumen la función hasta que, por supuesto, culminan en el ejercicio del cargo. En ese sentido, habría que decir que el estatuto parlamentario regula en principio dos elementos o dos grupos grandes, que son las restricciones y las prerrogativas. Las restricciones, como seguramente ustedes tienen conocimiento, son aquellos aspectos que comprenden en esencia tres bloques. Por un lado, la irrenunciabilidad del cargo de congresista. Por otro lado, las incompatibilidades que tienen estos funcionarios públicos. Y en tercer lugar, las prohibiciones. Por el lado de las prerrogativas, tenemos el mandato no imperativo, la inviolabilidad del voto y también la inviolabilidad de opinión, por supuesto. Y en tercer lugar, la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso, que es propiamente uno de los o de las prerrogativas con las cuales seguramente tenemos más vínculo porque hemos escuchado últimamente, a propósito de la reforma política que se viene
llevando a cabo en el Perú propuestas de modificación. Bien, dicho eso, entonces hoy día nos toca desarrollar cada uno de estos aspectos, tanto las restricciones como las prerrogativas. En ese entendido empezamos con las restricciones. ¿Cuál es una primera restricción que tienen los parlamentarios en el ejercicio de su función? La denominada irrenunciabilidad del mandato. Y lo hemos escuchado porque también hay algunas propuestas de modificación, como vamos a ver más adelante, para finalmente revertir esta condición. ¿Por qué el mandato de los congresistas es irrenunciable? Bien, las justificaciones, las razones más comunes y que encontramos seguramente en la doctrina o a través de la historia, es que la irrenunciabilidad protege la integridad del Parlamento, ¿no? Para que evitemos que si un congresista renuncie, el Congreso no esté conformado por la integridad que establece el ordenamiento jurídico en el que se desenvuelve, por ejemplo, en el caso peruano, que son 130 congresistas. Vamos a ver que eso es en todo supuesto cierto, habrá que discutirlo. Luego nos dicen que protege el cumplimiento de las funciones del representante, que hay un interés público que trasciende al mero interés individual que tienen los congresistas de sentir que ya no quieren continuar en el cargo. Entonces, este es un primer aspecto que sí creo resulta por lo menos válido, ¿no? Los congresistas, en la medida que representan a la nación, cumplen una función del más alto grado de interés público. En ese supuesto, si ponemos en una balanza la finalidad de la función de los parlamentarios con el interés individual de un congresista, por ejemplo, de renunciar al cargo, evidentemente tendría mayor peso este interés público del cumplimiento de la función de representación de la población. Pero también hay una justificación histórica, ¿no? Que el parlamentario puede ser presionado, puede ser asediado o incluso coaccionado a renunciar por un poder paralelo, ya sean los poderes constitucionalmente constituidos o también presiones por parte de grupos de la sociedad que efectivamente ejercen este tipo de presiones o de asedios. Dicho esto, habría que decir que en nuestro ordenamiento jurídico, tanto la Constitución como el reglamento del Congreso establecen efectivamente que el cargo de congresista es irrenunciable y que las causales de vacancia son las que expresamente prevén estos dos cuerpos jurídicos que conforman el estatuto parlamentario. ¿Y cuáles son esas únicas razones, esas únicas causas por las cuales un congresista puede dejar el mandato? La muerte, la inhabilitación física o mental permanente, la destitución o la inhabilitación del cargo en aplicación, lógicamente, del juicio político que regula el artículo 100 de la Constitución. Y también con relación a esto habrá que decir ahora, si efectivamente esta situación que regula hoy día nuestra Constitución es un asunto que debiera conservarse. Sé que a nivel de investigación, sobre todo universitario, hay muchas tesis, muchos trabajos, además serios, muy rigurosos, que ya plantean que este asunto se debería modificar. No está incluido propiamente en el paquete de medidas que se han anunciado como reforma política, pero sí es verdad que hay algunos proyectos de ley de este propio periodo parlamentario que van en ese sentido, ¿no? Lo que habría que decir es lo siguiente, en principio, es verdad que tenemos hoy día la irrenunciabilidad del mandato, pero siempre hemos tenido esta disposición en la Constitución, pues les diría que no. Este carácter absoluto de que en ningún supuesto un congresista puede renunciar al cargo, en realidad solamente ha sido considerada en la Constitución vigente, que es la del año 1993, y en la Constitución previa, que es la Constitución del año 79. ¿Por qué? Porque la mayoría de constituciones sí previó un carácter, si bien relativo, posible. Es decir, que los parlamentarios sí podían renunciar al cargo. ¿Y por qué digo que tenía carácter relativa esta medida?
porque estaba ligada a la reelección. En la medida que la reelección se permitía, la restricción de no poder renunciar al cargo solamente operaba en la segunda vez en el que el congresista ocupaba el cargo, ¿no? Es decir, en el primer periodo eso no era posible. Pero en todo supuesto lo que tendríamos que decir es que desde la Constitución de 1928 hasta la Constitución del año 1933, sí era posible la renuncia al cargo de congresista en el periodo de la reelección. Con ello diríamos entonces como una primera conclusión que la irrenunciabilidad del mandato tuvo carácter relativo mayoritariamente en la historia de las constituciones de nuestro país. Pero además también hay que decir lo siguiente, ¿no? Si miramos el debate constituyente de la Constitución del año 79, que es la que establece propiamente la irrenunciabilidad del mandato en todo supuesto con carácter absoluto, vamos a ver que más allá de mencionarse que lo que se busca es evitar presiones y también situaciones extremas, como por ejemplo una dimisión masiva de parlamentarios, no existe mayor fundamento. Y la Constitución del año 93, que la regula en su artículo 95, se aprobó prácticamente sin mayor debate. Entonces, yo creo que con estos antecedentes es perfectamente posible reflexionar en la actualidad si la irrenunciabilidad del mandato todavía es un asunto que lo deberíamos conservar, sobre todo atendiendo a que tenemos ya algunos antecedentes relativamente recientes de congresistas que formalmente han presentado su renuncia y ante la denegatoria del Congreso han terminado yendo al Poder Judicial, teniendo además alguna sentencia que efectivamente dio la razón a los parlamentarios y lo vamos a ver en unos minutos más, ¿no? Entonces, vamos a decir que el fundamento de la irrenunciabilidad, que es este asunto de proteger a los parlamentarios de presiones y no permitir que sus decisiones se mediaticen por grupos determinados, como les decía al inicio, que pueden ser electores también, los propios partidos o sus propias bancadas, porque se busca garantizar este ejercicio de la libre función, yo creo que no tiene un asidero absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos algo, los parlamentarios no representan a sus electores de acuerdo con nuestro modelo jurídico, en estricto. Representan a toda la nación y de allí es que existe este principio que además está reconocido en la Constitución y que lo vamos a desarrollar hoy día con detalle, que es que no están sujetos a mandato imperativo. Si no están sujetos a mandato imperativo, objetivamente es difícil sostener que la irrenunciabilidad busca generar independencia absoluta, que un congresista puede estar exento de cualquier tipo de presión. Porque si se cumple la Constitución en sus términos objetivos y vemos que hoy día vivimos en un régimen democrático, yo creo que basta con esta determinación de que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y además, sumando las prerrogativas que ya existen, no habría mayor razón para seguir sosteniendo con carácter absoluto este tipo de medida. Además, hay que recordar que la irrenunciabilidad no es un elemento constitutivo, ni es un elemento complementario de las prerrogativas parlamentarias, como sí lo es la inviolabilidad o la inmunidad, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Objetivamente, la irrenunciabilidad no garantiza la independencia de los congresistas. Yo creo que, dicho esto, podríamos hablar sobre algunos antecedentes de la discusión sobre la modificación de la irrenunciabilidad del mandato de congresista, ¿no? Miren, si hacemos un recuento relativamente reciente, vamos a ver que en el año 2001, por ejemplo, la Comisión de Estudio de Bases de la Reforma Constitucional, que se generó en el ámbito del Ministerio de Justicia, consideró un texto alternativo en el anteproyecto de ley de reforma de la Constitución, y allí se previó que el mandato parlamentario es renunciable, ¿no? Y que además la renuncia se presenta por escrito y debe ser aceptada por el Congreso, ¿no? Es decir, si bien se permitía la renuncia, estaba condicionada a que el Congreso termine aceptando la misma, ¿no? Esta es una propuesta, finalmente no se llegó a aprobar, entiendo que tampoco a discutir, pero es un antecedente válido porque es una comisión que estuvo integrada por gente especializada en la materia. Luego,
en este periodo, porque recordemos que el periodo parlamentario es de 5 años, 2016 al 2021. Es verdad que tenemos dos congresos con conformaciones distintas, pero estamos en un mismo periodo y por eso los proyectos de ley presentados en el 2016 hasta el 2021 no tienen por qué ser archivados a partir de la disolución del Congreso. Los proyectos de ley continúan su trámite regular porque hablamos de un mismo periodo parlamentario. Y allí tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley presentado por el congresista Gilbert Violeta, que también establecía la modificación constitucional para que el cargo de congresista pueda ser renunciable previa aceptación del Pleno del Congreso. En el Parlamento anterior, el congresista Teófilo Gamarra también presentó un proyecto de ley para establecer que el mandato de congresista sea renunciable. Y además allí se precisa que asume el accesitario, lo que por supuesto creo que podría ser calificado como una redundancia, porque evidentemente si un congresista pudiera renunciar, lo que establece el propio estatuto parlamentario es que ingrese el accesitario. Si nos vamos incluso un periodo también anterior, el congresista Marco Falconi en el año 2012 presentó un proyecto de ley para modificarlo. En el año 2007, el congresista por el partido aprista, Javier Velázquez Quesquén, también presentó un proyecto de ley para modificar la irrenunciabilidad. Y el año 2006, ciertamente el congresista, ahora exparlamentario, a quien seguramente más recordamos por este tema, Javier Valle Riestra, presentó este proyecto de ley emblemático que fue el 590 para permitir la renuncia del cargo de congresista, precisamente porque él tenía un interés en hacerlo y en su oportunidad lo planteó, como vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, ¿hay antecedentes de modificación de la irrenunciabilidad del mandato? Sí, hay varios, no solo a nivel legislativo, no solo en este periodo y en periodos anteriores, sino incluso hasta en comisiones conformadas en otro órgano del Estado que van en ese sentido, ¿no? Pero además, ¿qué es un aspecto que tendríamos que analizar cuando reflexionamos sobre la irrenunciabilidad del mandato? Es mirar el principio de igualdad. Efectivamente, los congresistas, en la medida que son elegidos por el voto popular, deben cumplir un rol que trasciende a cualquier interés personal, y eso de algún modo no los coloca en una situación de desventaja con relación a otros órganos públicos que tienen la misma condición. Pues veamos, ¿qué es lo que sucede en el caso, por ejemplo, del presidente de la República? ¿Qué dice el artículo 39 de la Constitución? El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación. Y el artículo 113 que establece que si es posible que pueda renunciar al mandato, que el cargo de presidente de la República vaca por la causal de renuncia. Además, si miramos a los gobernadores y vicegobernadores regionales, también vamos a ver que de acuerdo con la Constitución el cargo es irrenunciable. Es verdad, pero recordemos que hay una excepción. Por tanto, el criterio es relativo, no es absoluto, como en el caso de los congresistas. ¿Por qué? Porque si ellos quieren postular al cargo de presidente de la República, de vicepresidente, de congresista o de alcalde, deben renunciar al cargo 6 meses antes de la elección, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora, que estamos próximos a una elección. Entonces, ¿se les permite renunciar? Sí, claro, de manera seguramente restrictiva, pero se les permite renunciar. Y lo mismo sucede en el caso de los alcaldes y los regidores. Y para eso basta mirar el artículo 194 de la Constitución, que va en el mismo sentido de lo que acabo de decir con relación a los gobernadores y vicegobernadores. Entonces, el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, que son elegidos por elección popular, como lo son los parlamentarios, ¿pueden renunciar? Sí. Y los congresistas, no. Creo que ese aspecto también es el que hay que mirar al momento de reflexionar sobre esa restricción que tienen hoy día los parlamentarios. Ahora, también ya mirando el asunto de un modo más integral y siempre con enfoque de derechos humanos, hay que ver si efectivamente esta posibilidad también puede invadir
injustificadamente el ejercicio de derechos fundamentales. Yo creo, y ya lo había dicho unos minutos antes, que el principio de igualdad, en la medida que también es un derecho, podría verse vulnerado objetivamente en función de lo que acabo de decir con relación a los otros funcionarios públicos que sí pueden renunciar. Creo que sí. La irrenunciabilidad del cargo afecta la libertad de postular a otros cargos de elección popular. Lo hemos visto, sí, porque si yo no puedo renunciar, como en el caso, por ejemplo, del congresista Marco Falcón-Níquel, que quería ser o quería postular al cargo de gobernador regional, no lo pudo hacer porque no podía renunciar. ¿Hay una situación entonces objetiva de desigualdad? Bien, desde mi modo de ver, creo que sí. En todo caso, lo dejo como un asunto que puede ser materia de investigación. Por otro lado, también se alega que la irrenunciabilidad puede afectar el derecho al trabajo. A ver, vamos a ver, ¿qué dice el artículo 22 de la Constitución? Es que lo recordamos, ¿no? Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ¿no? Nadie está obligado a prestar trabajo sin su libre consentimiento. Claro, es verdad. Y alguien me dirá, bueno, pero los congresistas tienen un régimen especial, ellos no cumplen propiamente un contrato de trabajo con las características que ello involucra. Bien, yo les diría que no es tan cierto eso. Los congresistas, de acuerdo con el artículo 21 de su propio reglamento, el reglamento del Congreso, son funcionarios públicos, que si bien no hacen carrera administrativa, están comprendidos, y lo dice expresamente la norma que acabo de citar, en el decreto legislativo 276, en todo aquello que le resulte aplicable, ¿no? Además, expresamente la sumilla de este artículo habla de régimen laboral y de, además, seguridad social. Hay una norma especial para efectos de las remuneraciones y de la jerarquía de los altos funcionarios, que es la ley 28.212, que en buena cuenta, repito, habla de remuneración. Entonces, sí es una relación laboral con características propias, pero es una relación laboral. Si es una relación laboral, no podemos voltear la vista o cerrarnos los ojos y también analizar este precepto desde una mirada del derecho laboral constitucional, claramente, ¿no? Bien, entonces, también la irrenunciabilidad puede afectar derechos fundamentales, ciertamente, ciertamente. Si miramos el derecho comparado, yo sé que siempre puede ser molestoso mirar, pero en otros países se permite. ¿Por qué? Porque es verdad, las realidades de los países son distintas, así seamos países vecinos, pero sí nos puede dar un pulso adecuado de cómo se está desarrollando la legislación en otros lados, porque recordemos que siempre el derecho es dinámico. En el derecho no existen cláusulas pétreas, el derecho permanentemente se tiene que estar, no diría cambiando en estructuras, pero sí en asuntos que exigen respuestas de la sociedad porque hay problemas. Y así como en la renunciabilidad pueden haber problemas de tipo personal con relación a los congresistas, en aspectos como prerrogativas parlamentarias, sin duda los hay, y que ya son mucho más graves, si hablamos de casos de corrupción, de impunidad, en fin, lo vamos a ver más adelante. ¿La irrenunciabilidad en el mandato rige en todo el mundo? Pues le diría que no. No voy a poner ejemplos en Europa, que los hay, y además ejemplos emblemáticos, pero sí mirar un poco la realidad latinoamericana. ¿Qué países, por ejemplo, habilitan la renuncia del congresista a la fecha? Colombia, Argentina, México, Brasil, Ecuador, ¿no? Entonces, también si miramos el derecho comparado, la irrenunciabilidad termina siendo un asunto discutible en el ámbito parlamentario. Bien, otro aspecto que también es importante siempre mirar, la casuística. La casuística. Hay casos en los cuales el Congreso se ha visto en la necesidad de atender pedidos de renuncia por parte de congresistas. Yo solamente me voy a referir a dos casos, que son dos casos además muy conocidos, que en su momento se presentaron. El primer caso es el caso del
del congresista Javier Valle Riestra, y luego el caso del congresista Marco Falconi, ¿no? En el caso del congresista Javier Valle Riestra, creo que además es importante anotarlo, tenerlo presente, porque se llegó a obtener una sentencia judicial favorable. Bien, recordemos, el congresista Javier Valle Riestra, que tenía ya una larga data como parlamentario, ingresa el año 2006 para el periodo 2006-2011, ¿no? El año 2008, en pleno ejercicio del cargo, él renuncia, presenta su renuncia al Congreso, y el Congreso le deniega, evidentemente, la renuncia, alegando el artículo de la Constitución que establece que el cargo es irrenunciable. El doctor Valle Riestra, conocido además por su expertise en materia constitucional, interpone un amparo, y luego de un trámite evidentemente largo, el 2013 obtiene una sentencia que reconoció su derecho a la renuncia. Y evidentemente, como esta sentencia ya llega en una segunda instancia, es un amparo, sabemos aquí, seguramente por el curso de Derecho Procesal Constitucional, que no llegó al Tribunal Constitucional porque, en principio, el recurso de agravio al tribunal solamente procede por sentencias denegatorias. En este caso, a él le dieron la razón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en buena cuenta, en los hechos? Para la justicia ordinaria, sí es posible que en determinadas circunstancias el cargo de congresista pueda ser renunciable. Ojo, esto no es un precedente, no es un asunto que se tenga que cumplir en todos los supuestos que se sucedieron luego, pero sí es un antecedente que podemos mirar, ¿no? Ahora, también es importante decir lo siguiente. En el ámbito laboral sabemos que las renuncias, en buena cuenta, no tienen por qué estar justificadas, ¿no? Yo no tengo que dar las razones por las cuales renuncio y estar condicionado en función de ello, así mi empleador las acepta o no. Es verdad que hay plazos para renunciar, pero no se exige que haya una motivación para renunciar, o por lo menos conocerlas, ¿no? Sin embargo, en el caso del congresista Javier Valle Riestra, y considerando además que este era un caso con una evidente y notable repercusión, conocimos una carta interesante. No sé si me dan un minuto y puedo, no menos de un minuto, y puedo ver ese extracto, porque me parece que lo saqué, sí, aquí lo tengo. Quisiera leerles el extracto de la carta, ¿no? Y allí podemos discutir si en este caso ustedes consideran que había una razón válida para renunciar. Él decía: me tengo que marchar porque no he podido cumplir mi promesa de restaurar la Constitución legítima de 1979, ni el bicameralismo. Este no es el viejo Parlamento que viví desde 1978. Tenemos un fetichismo asambleísta. Se tiene que estar enclaustrado en el hemiciclo, se subestima el trabajo en las comisiones o cualquier clase de actividad intelectual parlamentaria o de representación. Si uno no se la pasa bostezando horas de horas en el pleno, escuchando debates bizantinos, es puesto en una lista negra en el diario oficial. No puedo soportar esta sevicia 3 años y 2 meses más. Muy, muy a su estilo, pero da las razones de por qué él ya se sentía desmotivado a continuar en el cargo. Además, hay que decir lo siguiente, ¿no? Creo que como una reflexión nos queda: prohibir a un congresista renunciar efectivamente garantiza que los congresistas, o por lo menos este congresista que quiera renunciar, cumpla la labor que los ciudadanos esperan, que la nación espera. Un funcionario desmotivado que además lo dice abiertamente, que quiere renunciar, ¿es positivo mantenerlo en el cargo? Yo creo que la respuesta puede ser más que evidente. Tenemos otro caso, además, el caso del congresista Marco Falconi, que fue por otra razón que ya les había adelantado. El congresista Marco Falconi, congresista por la región Arequipa, ingresa el año 2011 al Parlamento para cumplir el periodo parlamentario del año 2011-2016, ¿no? El congresista, en este caso, también presentó su renuncia, también se le denegó e interpuso un amparo. Él, a diferencia del congresista Valle Riestra, no obtuvo una sentencia de fondo estimatoria, sino más bien obtuvo una medida cautelar en primera instancia innovativa, que dispuso efectivamente la suspensión de manera inmediata en el ejercicio de sus funciones como congresista, ¿no? Y el jurado electoral de elecciones de Arequipa decidió acatar la medida en cumplimiento del artículo 139 de la Constitución,
que, recordarán ustedes, establece que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Bien, esta medida cautelar en segunda instancia, porque fue apelada, quedó sin efecto y finalmente el congresista pues vio frustradas sus intenciones de postular al cargo de gobernador regional, ¿no? Entonces, si bien es verdad que aquí no tenemos una sentencia de fondo, como sí ocurrió en el caso del congresista Javier Valle Riestra, la realidad es que existió un caso, existió un pronunciamiento, aun cuando fuera cautelar por parte del Poder Judicial, que sí le dio la razón. En resumidas cuentas, ¿qué tendría que decir con relación a estos dos casos? Que ya en el nivel jurisdiccional también existe, no diría una corriente, pero sí algunos antecedentes que nos hacen ver que la irrenunciabilidad en el mandato termina siendo cuestionada. Otro aspecto que también creo es importante mirar cuando hablamos sobre la irrenunciabilidad del mandato parlamentario es mirar si otros altos funcionarios públicos del país que reconoce la Constitución tienen esta posibilidad. Es verdad, no son cargos de elección popular, pero sí tienen la condición de altos funcionarios como lo tienen los congresistas. Vamos a mirar, el presidente del Poder Judicial ¿puede renunciar al cargo? Sí, la ley de la carrera judicial lo permite. El Tribunal Constitucional, ¿se puede renunciar al cargo? Miren, esto yo creo que tenemos que verlo en función de un caso que se presentó. Recordarán que el año 2013 el magistrado Ricardo Beaumont presentó al Congreso su renuncia además irrevocable. Y el Congreso trasladó esta renuncia al Tribunal Constitucional. El Tribunal, en una primera instancia, no acepta la dimisión. Incluso se le otorga un plazo al congresista Beaumont para que se incorpore, ¿no? Y ahí en ese comunicado se le hace ver que si no se reincorpora a sus funciones, se van a aplicar las sanciones que prevé la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ¿no? Por incumplimiento de funciones. ¿Qué termina ocurriendo? Que el doctor Beaumont no regresó al Tribunal Constitucional, se generó una corriente de opinión pública y el Pleno del TC finalmente termina cediendo y declara su vacancia, ¿no? Entonces, tenemos un antecedente donde un magistrado del Tribunal Constitucional renunció al cargo y efectivamente el Pleno del TC así lo confirmó. Además, en el año 2005, la magistrada Delia Reboredo también renuncia al cargo porque, como en el caso también del magistrado Beaumont, ya había cumplido el mandato ordinario de 5 años, quería retirarse de la función y en ese supuesto sí se le aceptó sin mayor trámite. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de entonces sí establecía la causal de renuncia como causal para la vacancia del cargo, ¿no? Otros órganos constitucionalmente autónomos que pueden renunciar, prácticamente la totalidad, ¿no? Todos los del sistema electoral, RENIEC, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, Defensor del Pueblo, el Contralor, etc., ¿no? Entonces, también si miramos a los altos funcionarios, vamos a ver que es posible la dimisión en el cargo por voluntad propia. Y creo que es importante decir lo que ya había adelantado, que hay que hacer un análisis realista. Yo preguntaría, ¿es realista o esta posición de que una autoridad que no quiere permanecer en el cargo genere garantía de que cumplirá las funciones constitucionales si ya el interés se ha desvanecido? Ojo, hay que mirar lo siguiente, los parlamentarios no tienen mayor control objetivamente, los parlamentarios no marcan tarjeta para ingresar, los parlamentarios pueden pedir licencias, además los parlamentarios, como decía desde el inicio, no están sujetos a mandato imperativo. Entonces, mayor control sobre cuántos proyectos de ley presenta, cuántas acciones de fiscalización hace, qué trabajos de representación cumple en sus regiones o a nivel nacional, etcétera, seguramente no va a haber. Y si es que hay este desincentivo personal, creo que la cosa se intensifica, ¿no? Ahora, también nos podríamos preguntar, ¿no sería una medida de respuesta idónea a una presión pública legítima en razón de casos graves permitir que los magistrados
pueden renunciar. Miren ustedes, la obligatoriedad de la permanencia afecta a la propia institucionalidad del Parlamento. Es decir, si un congresista comete un caso grave, un caso que lo deslegitima ante la opinión pública, eso, qué bueno fuera que termine solamente en el fuero individual del parlamentario. Eso termina afectando la institucionalidad del Parlamento. Entonces, si se permitiera la renuncia, es posible que haya algún congresista que sí sienta que su conducta o los efectos de la misma afecta tanto a la institucionalidad que prefiere dimitir, que prefiere renunciar. Y yo les voy a dar dos casos, uno muy reciente y otro relativamente reciente, que si bien no son ejemplos de nuestra realidad, de nuestro país, sí creo que nos hace ver y nos amplía el panorama para establecer alguna modificación al respecto. Acaban de ver ustedes en los medios de comunicación una sesión virtual de la Cámara de Diputados en Argentina, donde uno de los parlamentarios, ¿no?, se olvida de pagar la cámara y se ve que pues, tiene una conducta de índole sexual. Bien, este tema generó una revuelta en Argentina y se suspendió al parlamentario en una primera instancia, pero el parlamentario finalmente termina renunciando. El parlamentario termina renunciando porque efectivamente es consciente que esa conducta o esa inconducta que cometió en esta sesión oficial, institucional, pues termina afectando a la institución, a la entidad, y por eso dimite en el cargo, ¿no? Imagínense ustedes, si nosotros miráramos nuestra realidad y los congresistas que hemos tenido, que han cometido actos francamente mucho más graves, si hubieran podido renunciar, no sé, probablemente es una especulación, si lo hayan hecho efectivamente, pero sí creo que hasta como una medida de presión legítima respecto de actos graves, podría funcionar bien la renuncia al cargo. Y el caso segundo, que sí creo que es importante conocerlo, es el caso de un ex magistrado del Tribunal Constitucional Español, es el juez Enrique López, ¿no? Él dimitió al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque fue interceptado en su moto, además un día que no era un día laborable, sin casco, se había saltado un semáforo en rojo y además había cuadriplicado la tasa de alcoholemia permitida, ¿no? Consciente de que esa inconducta o en buena cuenta, esa falta ética, moral, en fin, también ilegal, es verdad, porque él ha podido perfectamente seguir un proceso administrativo, que de hecho entiendo que lo ha seguido, generó desde su modo de ver una afectación grave a la institucionalidad del Tribunal Constitucional y por esa razón es que él termina apartándose, ¿no?, y renuncia al cargo. Entonces, yo creo que mirando estos dos casos también podríamos traer a colación la discusión nuevamente sobre la viabilidad de mantener aún la irrenunciabilidad en el mandato, ¿no? Y ya como cosa final, sobre esta primera restricción, tendríamos que decir que la irrenunciabilidad es verdad que tuvo sustento en el origen del Parlamento, ¿no?, que se encontraba pues frente a un poder absoluto del monarca o del gobernante, que objetivamente sí podía influenciar para obligar a renunciar al cargo de parlamentario. Pero hoy podríamos decir honestamente que estamos en esa situación. Yo considero que ese riesgo no existe, menos cuando no tienen mandato imperativo como vengo afirmando, ¿no? Y además mirando que hay otros cargos de elección popular que son renunciables. Los criterios absolutos, jóvenes, en todo supuesto, creo que no son los idóneos en un régimen democrático como el que en principio tenemos en el Perú, ¿no? Yo diría, en algún momento lo escuché al doctor Francisco Eguiguren, y aun cuando sus palabras son muy duras, coincidiría con él cuando él decía que en realidad la irrenunciabilidad del mandato forma parte de un blindaje, ¿no? Un blindaje que se pusieron los congresistas para decir, pues, ¿no?, somos irrevocables, somos irrenunciables, somos no vacables, ¿no?, en buena cuenta, intocables. Y bien, creo que hay que considerar eso al momento de discutir asuntos importantes
como son la reforma política y, como no, poder incluir también la discusión sobre la irrenunciabilidad del mandato. Bien, dicho esto, por supuesto, con cargo a que ustedes puedan hacer algunas preguntas hacia el final, pasamos a la segunda restricción, que son las incompatibilidades que tienen los parlamentarios. Entonces, recapitulando, lo que hemos visto hasta ahora es la irrenunciabilidad del mandato, que es la primera restricción. Una segunda restricción que tiene el estatuto parlamentario son las incompatibilidades que pueden tener los congresistas, ¿no? ¿Por qué se regulan las incompatibilidades con el cargo? Esto se hace, pues, evidentemente para fortalecer la independencia de los congresistas con relación a otros poderes, ¿no? Ya sean los poderes fácticos o también los poderes constitucionales legalmente constituidos, ¿no? Son cargos, son situaciones jurídicas que no se pueden ejercer durante el ejercicio del mandato, ¿no? Entonces, un primer aspecto que comprenden las incompatibilidades vendrían a ser las causas de inelegibilidad, ¿no? Esas que regula la Constitución en el artículo 91, ¿no? Donde nos dicen que, por ejemplo, si no se renuncia 6 meses antes, para el caso de los ministros, de los viceministros, de los miembros del TC, del Jurado Nacional de Elecciones, del Poder Judicial, etcétera, no pueden ser elegidos congresistas. Son ciertamente restricciones para ocupar el cargo, pero una vez que se eligen los parlamentarios, se vuelven en incompatibilidades que permanecen a lo largo del ejercicio de la función pública, ¿no? Además, hay que tener presente lo siguiente. ¿Hay excepciones? ¿Hay excepciones o no? Para el caso de los congresistas de no cumplir cualquier otra función pública. Sí, ¿no? ¿Cuál es una primera excepción que ustedes recordarán? Con seguridad, los ministros de Estado. Los congresistas pueden ser ministros de Estado y ahí están cumpliendo una función pública diferente a la cual, o por la cual fueron elegidos, ¿no? Pero esta es una excepción que reconoce el artículo 92 de la Constitución. Ahora, ¿estamos de acuerdo con ello? Siempre hay que preguntarnos, sobre todo yo creo en un espacio de estudiantes universitarios, si esto es adecuado, ¿no? No solamente el objetivo de esta sesión es venir aquí a describirles lo que dicen las normas. Hay que reflexionar. ¿Cuál es la experiencia peruana con relación a el cargo de congresista que se suspende por un tiempo y luego pues se ocupa el cargo de ministro de Estado? Les pregunto, ¿no es contradictorio con las prerrogativas que buscan que el Congreso funcione de modo integral? Miren ustedes, les hablo por experiencia propia, no porque me lo han contado. Generalmente los congresistas que son ministros solo van a votar para las iniciativas del gobierno. Normalmente no acuden a las sesiones porque evidentemente un ministro de Estado está permanentemente ocupado. Y ojo, cuando se ocupa el cargo de ministro, no entra el accesitario, no entra de manera temporal ninguna persona a cubrir esa plaza. Pero el personal, el despacho de ese congresista sigue funcionando, ¿no? Pese a que no existe un trabajo objetivamente al 100% como se debiera cumplir. Tenemos un caso grave. El año 2013. Recordarán ustedes a la ministra de la Mujer, Ana Jara, además, Ana Jara, paisana mía de Ica. ¿Qué hizo en su oportunidad la congresista? Devolvió al Parlamento el bono que recibió por gastos de representación congresal. Siendo ministro de la Mujer, recibe los gastos de representación congresal, ¿no? Finalmente devolvió el dinero porque hubo un escándalo público, hubo una denuncia en los medios de comunicación. Por supuesto que se utilizó políticamente, pero la realidad es que el hecho, la falta, se consumó. Que luego se haya devuelto el dinero, en realidad, yo creo que no desvirtúa en absoluto que hubo una inconducta, ¿no? Y esto sucede porque no hay mayor control, ¿no? En todo caso, yo diría sobre este asunto, sobre la excepción de que los ministros de Estado constituyen una excepción para efectos de esta norma que impone a los congresistas no ocupar cualquier otra función pública, hay que limitarla, ¿no? En todo caso, es un tema que se podría regular con más detalle a fin de llenar esos vacíos y evitar aprovechamientos como de hecho han habido, ¿no? Otra excepción que regula el artículo 92 con relación a no ocupar otro cargo público es integrar
previa autorización, evidentemente, del Pleno del Congreso, comisiones extraordinarias de carácter internacional, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Hace muy poco, en el Congreso pasado, pero en este mismo periodo parlamentario, a propuesta del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el Congreso autorizó a la congresista Mercedes Arauz ejercer la presidencia de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel de APEC 2016, ¿no? Bien, yo aquí también soy de la opinión que en estos casos también debe haber una justificación debida, no debiera ser tan libre. ¿Por qué? Porque ya vemos que a veces con el aprovechamiento de la injerencia de los partidos o de las agrupaciones que están vinculadas con el gobierno se pueden aprovechar del cargo. Yo creo que en este supuesto donde al congresista se le permite ejercer otro cargo público, debiera estar plenamente justificado. En el caso que les acabo de mencionar, evidentemente que estaba justificado, porque la congresista Mercedes Arauz, pues antes de ser congresista, ha sido ministra de Estado y especializada además en estos temas, ¿no? Como es los contratos, o perdón, los tratados de libre comercio, o aquello que tiene que ver con el comercio internacional desde una perspectiva internacional, ¿no? Entonces creo que se justificaba plenamente que ella integre esa comisión, ¿no? Yo creo que ese criterio podríamos incorporarlo en todo caso porque es un límite que está plenamente validado, ¿no? La especialización, la trayectoria, la experiencia, entre otros aspectos, ¿no? Recuerdo además, y creo que esto nos puede ser útil para advertir esta parte del tema que venimos desarrollando hoy, un reciente proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para conformar una comisión mixta, así se le llamó, de reforma del sistema previsional. El Congreso terminó archivando ese proyecto de ley, pero ¿qué establecía este proyecto de ley? Que había una comisión, efectivamente multisectorial, conformada por representantes de varios organismos del Estado, y entre ellos, congresistas de la República, ¿no? La Secretaría Técnica, además de esta comisión, estaba a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, el Congreso no iba a tener la presidencia de la comisión, ni se iba a sesionar en la sede parlamentaria. Esto era un proyecto de ley. Les preguntaría, ¿podría un congresista integrar una comisión mixta por virtud de una ley? Yo creo que no, porque hemos visto, no se puede ocupar ningún otro cargo público, salvo dos excepciones. ¿Cuáles son? Las acabamos de ver. Por un lado, integrar una comisión internacional y por otro, la del cargo de ministro de Estado, ¿no? Más allá de eso, la Constitución, el Estatuto Parlamentario no lo permite. Es un caso interesante que yo creo que habríamos que discutirlo. Es verdad que el Congreso tiene comisiones especiales, multisectoriales, sí, pero cuando preside el Congreso, cuando se realiza en el ámbito de su fuero, pero no que un congresista salga a otro ministerio, a otro órgano del Estado, a representar al Congreso en una comisión mixta para elaborar, así sea, un anteproyecto de ley, ¿no? En todo supuesto hay que recordar que las incompatibilidades tienen como objetivo priorizar el mandato de representación y evitar conflictos de interés, ¿no? Para eso, en realidad, se busca que efectivamente los congresistas no cumplan otra función. Ahora bien, dicho esto, entonces vamos a pasar con este tercer aspecto. Estamos hablando de restricciones. Una primera restricción, irrenunciabilidad del mandato. Una segunda, incompatibilidades. Y una tercera, prohibiciones. Y con esto terminamos el campo de las restricciones que están contenidas en el Estatuto Parlamentario. Bien, ¿qué diríamos con relación a las prohibiciones? Las prohibiciones están contenidas, evidentemente, en la Constitución y también en el reglamento con más detalle. En la Constitución, en el artículo 92, y en el reglamento, en el artículo 20, en el reglamento del Congreso, ¿no? El cargo de congresista es de tiempo completo, está prohibido hacer otra actividad, profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso, ¿no? Ustedes han escuchado seguramente, bueno, los profesores universitarios o esta función de profesor universitario sí es una excepción. Más que ser profesor universitario, como les acabo de relatar, que no se cruce el horario con las funciones que se cumplen en el Parlamento. Pero eso también es muy complicado, porque el cargo de congresista es de tiempo completo.
las sesiones, tanto del Pleno como de las comisiones, pueden hacerse los sábados, los domingos, en la noche, en la mañana. No existe un horario fijo, para eso hay sesiones extraordinarias. Y no basta trabajar en el Congreso para verlo, ustedes lo están viendo. Las sesiones del Pleno se están llevando a cabo los sábados. Hace poco la comisión esta que se está encargando de seleccionar a los miembros del Tribunal Constitucional, a los nuevos miembros, ha sesionado domingo, ¿no? Entonces es muy complicado que efectivamente esta regla se pueda cumplir de forma cabal, ¿no? Importante mirarlo, ¿no? Otras prohibiciones: intervenir en favor de terceros en causas pendientes ante el Poder Judicial, ¿no? Esto es muy lógico, pero existe y hay que decirlo, ¿no? Pero ojo, esta interferencia, es decir, algún pedido de información que haga un congresista o un traslado de una denuncia que le pueda hacer un ciudadano en el marco de la transparencia, solo es si están comprendidos en procesos penales por delitos dolosos, ¿ah? Y por lo que se ha pedido además el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que establece el estatuto parlamentario? Que el congresista se tiene que inhibir. Se tiene que inhibir de manera absoluta en las comisiones de ética, en la comisión de fiscalización, en la subcomisión de acusaciones constitucionales y en la comisión permanente. En el caso de las comisiones ordinarias, solamente hay la obligación de inhibirse si es que la comisión ordinaria está cumpliendo en ese supuesto concreto función fiscalizadora. Esa función se la otorga el Pleno. Si no está cumpliendo una función fiscalizadora, no tiene la obligación de inhibirse, no estaría prohibido de seguir cumpliendo la función en la comisión. ¿Sí? Bien, eso es lo que tendría que decir con relación a las restricciones que comprende el estatuto parlamentario. Para recordar: irrenunciabilidad del mandato, incompatibilidades, prohibiciones. Dicho esto, ahora vamos a pasar a ese segundo elemento que conforma el estatuto parlamentario, que son las prerrogativas, ¿no? Eso que conocemos como los privilegios, como las ventajas que tienen los congresistas y que los distinguen con relación a los ciudadanos comunes y corrientes como somos todos. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de las prerrogativas antes de revisar una por una? Bien, las prerrogativas evidentemente tienen una finalidad, y la finalidad es que haya un desempeño del cargo sin ningún tipo de interferencia. ¿Para qué? Para garantizar la libertad e independencia de la institución parlamentaria. Pero ojo, no son derechos subjetivos, no son derechos que se encuentran en la esfera plenamente individual de los parlamentarios. Son garantías funcionales, ¿no? Las prerrogativas hay que mirarlas en este sentido. Son una excepción en el Estado democrático. Son excepciones justificadas al Estado de Derecho común, normal, general. Lo regular es que todos tengamos un trato igualitario. Entonces, si es que vamos a hacer un distingo, este distingo tiene que estar plenamente justificado. Y hoy día seguramente vamos a reflexionar sobre eso, si efectivamente algunas prerrogativas a la fecha se encuentran justificadas. ¿Por qué? Porque si no es así, ¿cuál es el riesgo? Que puede haber un uso abusivo. Y en el caso peruano, ni siquiera creo esto lo podemos ver como una posibilidad, porque tenemos lamentablemente antecedentes muy negativos, ¿no? El Tribunal Constitucional, en su momento, ha emitido varios pronunciamientos, sobre todo con relación a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y ha definido bajo un criterio válido de interpretación que la aplicación de las prerrogativas parlamentarias tiene que ser con un enfoque restrictivo, de manera que no se lesionen derechos fundamentales de los demás ciudadanos, ¿no? Y principios, evidentemente, que conforman un interés constitucional mayor, como pueden ser la igualdad. Es una excepción al sometimiento de todos al imperio de la ley y al principio de igualdad, y en ese sentido, repito, si es que no se encuentra plenamente justificado, y cuando hablo de justificación no me refiero solamente a decir tenemos una constitución histórica o que esto es un asunto de indemnidad que no se puede tocar, no me refiero a eso.
a ese tipo de justificaciones, sino a justificaciones en el sentido de que vivimos en un Estado constitucional, en un régimen democrático, y que la normativa tiene que estar adaptada a esos fines constitucionales. Y si hay que modificar, si hay que replantear, se tiene que hacer, ¿no? Más aún, repito, si es que son excepciones y si es que hay un criterio restrictivo en el campo de su reconocimiento. No son ventajas personales, son garantías, repito, de carácter funcional, institucionales, para que en ningún supuesto un congresista se vea influenciado por presiones o por factores externos que pongan en peligro el funcionamiento del Congreso, porque el funcionamiento del Congreso, evidentemente, de modo regular, comprende el interés general que nos interesa a todos, ¿no? Dicho esto, entonces, vamos a revisar la primera prerrogativa, desde mi modo de ver, que tienen los parlamentarios, porque es verdad, ustedes de repente en doctrina van a encontrar en algunos casos que las prerrogativas solo son la inviolabilidad de opinión y la inmunidad parlamentaria. En algunos casos, como el caso español, hasta 3 van a decir el aforamiento, la inviolabilidad, la inmunidad. Yo creo que mirando el modelo peruano, la Constitución, nos basta con el mandato no imperativo, la inmunidad parlamentaria y la inviolabilidad de opinión y de voto, ¿no? Es verdad que existen otras prerrogativas, como el antejuicio político, pero entiendo que esas prerrogativas son las que se comparten con los altos funcionarios públicos. No son prerrogativas estrictas del estatuto parlamentario. Además, tengo entendido que ustedes han desarrollado hace muy poco una sesión con el profesor Eloy Espinosa Saldaña, donde han desarrollado muy bien el juicio político, el antejuicio, la vacancia, entonces están muy bien entrenados con ello. Veamos entonces, el mandato no imperativo. El mandato no imperativo es decir que los congresistas no están sujetos a ningún tipo de orden, ya sea por sus electores, su partido, su bancada, etcétera, responde a que los congresistas representan a la nación. Los congresistas cumplen metas de carácter colectivo. Aún un congresista que puede ser de una región como Huánuco, como Cusco, no representa a la región Cusco, a la región Huánuco, representa a la nación por mandato constitucional, ¿no? Ahora, tampoco vamos a decir que las cosas son en abstracto, que si es posible que un congresista pueda rendir cuentas, pero eso ya es otro aspecto y lo vamos a ver más adelante, ¿no? El mandato no imperativo, antes de mirar las reglas actuales que rigen nuestro ordenamiento jurídico sobre este punto, hay que mirar los antecedentes. Es contrario al mandato imperativo del modelo estamental del antiguo régimen, ¿no? Basado más bien en el mandato que se concibe en el derecho privado, donde el representante actúa en nombre de o en lugar de, ¿no? Más bien era un mecanismo de representación jurídica y no un mecanismo de representación política como se concibe hoy el mandato que cumplen los congresistas, ¿no? Que más bien es expresión de la voluntad general, ¿no? Recordemos además que las instituciones preconstitucionales representativas permitían que los estamentos del reino, ya sea la nobleza, ya sea el clero y el tercer estado, limitaban más bien el poder del monarca mediante acuerdos económicos y financieros, ¿no? Es decir, la representación no era un instrumento para legitimar el poder, porque recordemos que el poder que ostentaban los monarcas, que ostentaba la realeza, era por una condición de naturaleza, no porque la soberanía residía en el pueblo. Las cortes, además, no tenían iniciativa para convocarse, ¿no? Quien convocaba a las cortes era más bien el monarca. La representación en todo supuesto era estamental, no era individual, ¿no? Era patrimonial, si se quiere, o económica de los estamentos del reino. Por eso la representación se podía revocar en cualquier momento por parte de los representados, ¿no? Como lo que vemos hoy con el caso de los poderes notariales, ¿no? Entonces la representación tenía en ese supuesto carácter privado, ¿no? Estaba limitado y además se rendía cuenta a los representados, situación que no ocurre hoy. Hoy eso en nuestro ordenamiento jurídico está prohibido por la Constitución, ¿no? Hay más bien una garantía de autonomía, de libertad del criterio de representante frente a los electores e incluso frente a su propio partido u organización política. La representación, hay que recordarlo, es
de la nación. Y es así porque esto se concibe a partir de la propia Revolución Francesa, ¿no? Recordemos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece que el principio de toda soberanía reside en la nación. Este es el fundamento, en buena cuenta, de que los representantes precisamente de la población no estén sujetos a ningún tipo de mandato y tengan que actuar con plena libertad. Recordemos, y lo repito, porque esto es lo que sucede siempre, los congresistas, incluso cuando votan, ustedes lo verán ahora que las sesiones son virtuales y hay mucho más acceso a las mismas, permanentemente cuando votan a veces dicen, por mi región, por Piura, por Amazonas, etcétera, ¿no? Bien, seguramente como un gesto político es posible, pero constitucionalmente no. Constitucionalmente los congresistas representan a la nación en su conjunto. Entonces, si esto es así, ¿hay algunas inconsistencias en el reglamento del Congreso con relación a este tema? Yo creo que sí. Por ejemplo, el reglamento del Congreso establece que los congresistas cumplen una semana de representación una vez al mes, donde tienen que trasladarse a sus regiones toda una semana para escuchar a la población porque ellos los representan, ¿no? Esto objetivamente es una distorsión con el mandato de los congresistas en tanto representantes de la nación. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es una inconsistencia, ¿no? Ahora, ¿hay rendición de cuentas de los congresistas? Sí, los congresistas tienen que hacerlo por virtud de la Constitución, informes anuales de gestión y también los informes de la semana de representación. Además, también cumplen pedidos de información por parte de la ciudadanía en el marco de la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública. Evidentemente, allí no hay órdenes, ¿no? Allí no hay órdenes. Eso yo creo que es muy distinto. Rendir cuentas no quiere decir que estemos incumpliendo esa disposición que establece que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Eso ya entra en el campo de la transparencia y el acceso a la información pública, que es transversal a toda la administración pública en su conjunto y más aún en un régimen democrático, ¿no? Porque además también recordemos que ni los derechos son absolutos, ni tampoco estipulaciones como estas, ¿no? Entonces, eso es importante mirar al momento de reflexionar sobre el mandato no imperativo de los parlamentarios. Bien, dicho esto, pasamos a la segunda prerrogativa de los parlamentarios, que es la denominada inviolabilidad de opinión, y también que comprende la inviolabilidad de voto, ¿no? Aquí tenemos mucho para discutir y yo los invito a que investiguen sobre el tema, a que revisen sobre todo los antecedentes y miremos si hay que hacer algún tipo de aporte, algún tipo de ajuste a la regulación que hoy existe, ¿no? Porque la idea no es que estos mecanismos sean usados de modo abusivo y que terminen siendo una ventaja personal de los congresistas para omitir la acción de la justicia. En todos los supuestos, como acabo de mencionar al inicio, las prerrogativas parlamentarias son garantías funcionales, no son ventajas para las personas. ¿Sí? Bien, la inviolabilidad de opinión y la inviolabilidad de voto, ¿no? En el ejercicio de sus funciones, es importante para los congresistas, evidentemente, debatir, deliberar, opinar, votar con absoluta libertad, ¿no? No cabe, por supuesto, sanción si se trata de actos parlamentarios relacionados con lo que acabo de decir. La inviolabilidad, sin embargo, no debe ser indefinida. ¿Por qué? Porque acabo de decir cuando hice la introducción sobre las prerrogativas, hay un carácter restrictivo de las prerrogativas que además ha sido reconocido por la jurisdicción constitucional. Así las tenemos que mirar. Es necesario identificar cuándo no se está cumpliendo funciones. Por ejemplo, nos queda claro que si un congresista está en las sesiones de las comisiones, en las sesiones de los plenos, en sus trabajos de fiscalización, por supuesto que está cumpliendo la función y en ese supuesto la inviolabilidad de opinión, claro que se aplica, claro que se cumple la prerrogativa y está justificada. La protección es, repito, a la función, no a la persona.
Entonces, si se actúa como ciudadano, ¿le alcanzaría la prerrogativa? Me pongo en los siguientes supuestos. Cuando los congresistas hacen declaraciones en los pasillos, en los pasos perdidos, ahora que no están yendo todos a las sesiones presenciales, cuando hacen publicaciones a través de sus redes sociales, ¿están cumpliendo la función parlamentaria? Pareciera que no. Pareciera que no, de acuerdo con lo que acabo de decir y además con lo que se acepta en doctrina, ¿no? En el siguiente supuesto, las calumnias, las injurias, los insultos dentro de las sesiones. Ya ni siquiera me pongo el supuesto de sus redes sociales o de sus declaraciones o en entrevistas, porque en ese caso, claro, evidentemente una calumnia o un insulto, lo que fuera, no está cubierto por la prerrogativa. Pero si se desarrolla dentro de la sesión, ¿qué diríamos? ¿Sí les alcanza o no? Claro, me van a decir lo siguiente, bueno, para estos casos y para las inconductas que cumplen los congresistas, pues se aplica el artículo 61 del reglamento del Congreso, ¿no? Que en un caso extremo, la mesa directiva propone al Pleno una suspensión por inconducta, ¿no? Pero ojo, esto es una limitación de carácter interno, ¿no? Y es más, es conocido que hay muchos autores, sobre todo españoles, que plantean que esto no es suficiente, que tiene que haber una sanción de carácter externo, no solo debe quedar en el ámbito del foro parlamentario, ¿no? Hay países incluso más estrictos. La ley fundamental de Bonn, en el artículo 46, excluye de la inviolabilidad de esta prerrogativa las ofensas injuriosas. ¿Esto por qué? Porque es lógico, acabo de decirlo, no es un privilegio personal, no es una carta abierta, no es un cheque libre para que los congresistas puedan abusar de la prerrogativa. Yo creo que, dicho esto, tenemos una idea de qué involucra la inviolabilidad de opinión y además qué casos no debieran estar comprendidos allí y debiera haber una sanción como la que corresponda a cualquier ciudadano. Yo creo que para verlo de manera mucho más real, les voy a plantear algunos casos. Miren ustedes, en noviembre del año 2015, en plena sesión de la Comisión de Fiscalización, el congresista Mauricio Mulder mentó a la madre y le dijo pobre diablo al congresista Gastañaduy. Les preguntaría, ¿eso es una conducta injuriosa, una ofensa que está en el campo de la prerrogativa de la inviolabilidad de opinión? ¿Insultar a una persona en ese nivel es una mera opinión? Trasladémonos al campo externo con el mismo congresista. El mismo congresista, en la hora N, le dijo al congresista Daniel Abugataz, ladrón y borracho. Repito, ¿eso es una opinión? ¿Calificar a alguien en un medio de comunicación como ladrón es una opinión mera? Recientemente, señores, acabamos de ver en una sesión del Pleno al congresista Joseph Mimbela, que fue identificado, ¿no? Que le menta a la madre al presidente de la República, ¿no? Porque deja su micrófono abierto, pero la realidad es que en la sesión se escuchó ese insulto, ¿no? Mediante la plataforma virtual. ¿Es parte de la inviolabilidad de opinión? No, tanto es así que en este último caso, a diferencia de los otros dos, donde no sucedió absolutamente nada, el congresista actualmente tiene un informe de investigación en la Comisión de Ética, ¿no? Y su proceso se está llevando a cabo allí, porque evidentemente eso es una inconducta, ¿no? Eso es en cuanto a las injurias, a las ofensas, ¿no? Pero veamos, también hay opiniones mediante inconductas, entre paréntesis. El 2014, ¿qué pasó el 2014? ¿No? A ver, les comento, la Junta de Portavoces recomendó al Pleno suspender por 120 días al congresista Jorge Rimarachín. ¿Por qué? Por alzar un cartel cuando el entonces presidente Ollanta Humala fue a exponer al Pleno del Congreso con relación a la sentencia de la Corte de la Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile, ¿no? El congresista Jorge Rimarachín alza el cartel que decía, bueno, Ugarte, Bolognesi y Grau lo juzguen, y gritó además no a la chilenización, ¿no? Haciendo presente además que el presidente había mentido, ¿no? y lo vociferó además, ¿no? Esta es una inconducta, ¿no? Que aparentemente, por lo menos por iniciativa de la mesa directiva, no calzaba dentro de
el ámbito de la libertad de opinión que tienen los parlamentarios y por eso es que se planteó su sanción. Finalmente no alcanzó los votos y no fue sancionado. Entonces es un antecedente que nos puede hacer ver que un cartel manifestando una opinión no necesariamente involucra una inconducta y más bien podría estar dentro del ámbito ya no solo de la inviolabilidad de opinión como prerrogativa, sino del propio derecho a expresarse libremente, ¿no? Otro caso, el año 2011. Ustedes son muy jóvenes, si es que me estoy comunicando con los alumnos que están en el pregrado, pero les comento, la congresista Marta Chávez, ¿no? Justamente en el acto de juramentación del presidente Ollanta Humala, hizo un griterío, pero incontrolable, estando creo que hasta 12 presidentes invitados en esa sesión. ¿Por qué? Porque el presidente Ollanta Humala había jurado por los principios de la Constitución del año 79, ¿no? Entonces ella empezaba a gritar que era un presidente que no estaba legitimado porque debió juramentar por la Constitución del año 93. En fin, la señora no se cayó y la verdad es que en un acto protocolar o el acto protocolar fue desdibujado por su intervención bastante grave, porque la señora no dejó de hablar. Incluso hubo un incidente, recuerdo, con la presidenta de Argentina, que la grabaron, que hizo un comentario, ¿no? Calificando a la congresista. En fin, la congresista en este caso sí fue sancionada con 120 días de suspensión y ella lo asumió además, ¿no? Entonces, ese es un caso discutible, ¿no? Es muy discutible si efectivamente gritar por una opinión relacionada con la juramentación de un presidente de la República, vinculada con el respeto o el compromiso con una constitución vigente, puede ser sancionado. Bien, yo lo dejo en todo caso a la discusión. Es un caso interesante que podríamos discutir. El año 2017, este sí es un caso un poco más, un poco más que nos debe generar la atención, que es el caso del congresista del Frente Amplio Justiniano Apaza, ¿no? Él emitió unas declaraciones con la prensa relacionadas con los comandos Chavín de Huántar, ¿no? De quienes dijo que no eran héroes. ¿Por qué? Porque había una iniciativa que se había presentado por parte del grupo fujimorista para declararlos en ese sentido, y él dijo que no estaba de acuerdo, que no eran héroes, porque ellos cumplieron esa función en el marco de sus competencias regulares, ¿no? Y además calificó como presos políticos a algunos miembros del MRTA. Se planteó una denuncia en la Comisión de Ética y finalmente se desestimó el pedido o la denuncia en este ámbito. ¿Por qué? Porque se llegó a la conclusión de que esta opinión, por más que no sea compartida por la mayoría de peruanos o por un sector de peruanos, o aun cuando fuera sensible, es parte del derecho a la libertad de expresión, de la libertad de opinión, ¿no? Incluso más elemental que la propia prerrogativa de inviolabilidad de opinión. Es un antecedente que nos sirve. Y recientemente, miren ustedes, tenemos un caso en el Congreso que yo estimo que probablemente se desestime, no tanto porque se revise el tema de fondo, sino porque ya hay una corriente de opinión en el Parlamento que creo que va en ese sentido. Hace unos días el ciudadano Richard Cisneros, ¿no?, ha denunciado a la Comisión de Ética al congresista Daniel Urresti. ¿Por qué? Porque en su intervención reciente, luego de que se conocieron estos audios donde participa el presidente, insinuó que es homosexual, ¿no?, lo que él considera que es un acto de homofobia. Entonces, ha planteado la denuncia ética y quiere que lo sancionen, ¿no? Bien, yo creo que ese va a ser un caso interesante porque se tendría que analizar si efectivamente fue una mera opinión, porque además fue un discurso que él planteó en el ejercicio de sus funciones en el recinto del Pleno Parlamentario, ¿no? Bien, entonces eso con relación a la inviolabilidad de opinión, que es una prerrogativa funcional. Así como hay libertad de opinión también, inviolabilidad de opinión, hay también inviolabilidad de voto, que es un asunto también que hay que mirar. Evidentemente, los congresistas tienen como prioridad en el ejercicio de su función la libre crítica, la libre discusión sobre los asuntos puestos a su conocimiento o que ellos planteen, ¿no? Y en ese sentido tienen plena libertad
para votar, no están condicionados ni siquiera a lo que sus partidos les puedan indicar. Ojo, esta es una clase o es el desarrollo de un tema desde un enfoque jurídico, constitucional, no es político, ¿no? Yo sé que alguien me pueda decir, pero la disciplina parlamentaria pues es un aspecto indispensable en todo régimen democrático. Sí, pero la Constitución establece que los congresistas no pueden ser maniatados, presionados en razón de los votos que emiten y menos sancionados, ¿no? Entonces, un partido político no podría sancionar objetivamente a un congresista por haber votado en un sentido, por ejemplo, contrario a lo que hizo la mayoría. Tanto es así, miren ustedes, que el Tribunal Constitucional recientemente en la sentencia que declara inconstitucional esta ley que suspende el cobro de peajes durante la pandemia, se refirió a este asunto, ¿no? El tribunal estableció que el uso de las plataformas virtuales no puede desnaturalizar los mandatos constitucionales de la actividad parlamentaria. No pueden reducir, no pueden eliminar la deliberación pública, la publicidad en la argumentación, en los discursos, y tampoco el voto de cada congresista. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante reparar en esto? Porque recuerden ustedes que recientemente, a propósito de que las sesiones son virtuales, se modificó el reglamento del Congreso para permitir que los voceros trasladen de manera nominal los votos de los parlamentarios integrantes de su bancada. Entonces ustedes veían en las sesiones del Pleno que cuando estábamos en la etapa de votar, los voceros decían los nombres de cada uno de los congresistas que integraban la bancada y decía todos a favor, todos en contra. O en el mejor de los casos decían en abstención tal, en verde tal, en fin. Entonces, eso para el Tribunal Constitucional puede resultar lesivo de los mandatos constitucionales que tienen los parlamentarios. Y por eso estableció que los votos no se pueden delegar. Y entonces hoy día, ¿qué tenemos? Que las sesiones, es verdad, duran mucho más porque a veces en una sola votación podemos pasar una hora entre que se llama a cada uno de los congresistas para que emita su voto. Pero eso es parte de que los congresistas en el ejercicio de sus votaciones no están sujetos a ningún tipo de mandato, a ningún tipo de presión, repito, ni de la organización política ni de su propia bancada. Esa es una prerrogativa, ¿sí? Inviolabilidad de voto. Bien, entonces, hasta aquí, entonces tenemos como prerrogativas el mandato no imperativo del cargo parlamentario, la inviolabilidad de opinión y la inviolabilidad de voto. Y la tercera prerrogativa, que es la última, y yo le he dejado también para el final, porque seguramente es el que, o es la prerrogativa que nos va a demandar un espacio mayor de tiempo, que es la denominada inmunidad parlamentaria, en sus expresiones de inmunidad de arresto y de inmunidad de proceso, ¿no? Seguramente también es la más cuestionada a propósito de los casos que hemos tenido en los últimos tiempos. Bien, para ello hay que mirar la fuente principal. La fuente principal de la inmunidad parlamentaria la encontramos en el artículo 93 de la Constitución, ¿no? El artículo 93 de la Constitución, recordemos, nos dice, no pueden ser ni procesados ni presos los congresistas sin que haya mediado una previa autorización del Congreso, y además este nivel de protección les alcanza desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, ¿no? Evidentemente hay una excepción general, que es cuando el congresista es pues interceptado en flagrancia, ¿no? En esos casos, evidentemente, no hay que hacer mucho trámite. Pero además tenemos el artículo 16 del reglamento, que ha ido limitando o desarrollando los alcances del artículo 95 de la Constitución, que acabo de referir de manera general, ¿no? Recordemos que a partir de este artículo 16 hay que entender que la protección de la inmunidad parlamentaria solo alcanza al ámbito penal, no alcanza a otros ámbitos de responsabilidades como puede ser la civil, administrativa, en fin. No protege tampoco la inmunidad parlamentaria a aquellos procesos que fueron iniciados ante el Poder Judicial con anterioridad a la elección, ¿no? Por ello es que la propia norma precisa, estos procesos no se paralizarán, no se suspenderán, ¿no?
También, luego precisamente que se presentara una iniciativa para ponerle algunos límites a la inmunidad parlamentaria, se permite hoy día el allanamiento de los congresistas. Miren ustedes, esto sí es un asunto que de algún modo trastoca, esta idea de que la inmunidad es intocable, ¿no? Los congresistas hoy día pueden plantear un allanamiento, sí pueden plantear un allanamiento, pero la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria tiene que aprobar o tiene el derecho también de poder rechazarlo. En todo caso, lo que establece la norma es que en 3 días tiene que haber un pronunciamiento, ¿no? Porque si hay un allanamiento, se entiende que la cosa debiera ser mucho más célere. Entonces, ¿se pueden allanar los congresistas? Es decir, si lo miramos en los hechos, ¿pueden plantear su renuncia a la inmunidad parlamentaria? Sí, pero eso está condicionado a que la comisión especializada, que es la de levantamiento de inmunidad parlamentaria, acepte lo propio. Puede rechazar, ¿no? También, el año 2019, la Comisión de Constitución aprobó una opinión consultiva precisamente sobre el caso del levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Edwin Donaire. Seguramente ustedes recordarán el asunto porque es un tema muy reciente del año pasado y además hubo mucha controversia a nivel de medios y de opinión pública, ¿no? El proceso en realidad se dilató muchísimo al punto que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que presidía la congresista Luciana León, lejos de emitir un pronunciamiento, pidió una opinión consultiva a la Comisión de Constitución para que diga si efectivamente los pedidos de inmunidad parlamentaria o de levantamiento de inmunidad parlamentaria del Poder Judicial debían versar sobre sentencias con calidad de firmes, ¿no? En ese sentido, el informe de la Comisión de Constitución, que además pues se tomó su tiempo, sí confirmó lo propio, ¿no? Ese informe, que es un informe que parte de una opinión consultiva, estableció que se requiere para efectos de estimar un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria que la sentencia tenga carácter de firme para proceder con el levantamiento en el caso de los pedidos de inmunidad de arresto, que era el caso del congresista Donaire, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, pero el informe que emite la Comisión de Constitución a partir de una consulta, ¿qué validez tiene en el ámbito de las fuentes legales del derecho? Bien, eso es un asunto muy discutible. Los informes, si los miramos en el ámbito constitucional o en las sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional, donde establece la jerarquía de las fuentes legislativas, vamos a ver que no se encuentran, ¿no? Sin embargo, es parte del reconocimiento que hace el Congreso a su propia mecánica, su propia dinámica, y si bien es verdad que se aprueban en el ámbito de comisiones especializadas y pueden llegar a ser aprobadas en el Pleno, no tienen carácter vinculante, no modifican leyes y menos aspectos de naturaleza constitucional. Entonces, si bien hay que mirar este informe, yo creo que hay que hacerlo como un antecedente y no como un asunto que se debe cumplir en todos los supuestos. En todo caso, también lo planteo como un asunto que se puede investigar sobre cuál es el efecto de vinculatoriedad de ese informe de la Comisión de Constitución. ¿Sí? Bien, además recordemos que en el caso del pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, la petición la hace una comisión de vocales supremos de el Poder Judicial, ¿no? Porque se da en ese ámbito. Quien tiene que hacer la petición es la instancia más alta de la Administración de Justicia Ordinaria. Hay un ámbito de excepcionalidad siempre, lo repito y lo remarco. Las prerrogativas parlamentarias tienen que analizarse con un enfoque restrictivo. ¿Por qué? Porque, repito, son excepciones al propio Estado de Derecho, en el sentido de que hay principios como la igualdad, como el imperio de la ley, como la separación de poderes, en fin. Hay un ámbito entonces de excepcionalidad, ¿no? El pedido de inmunidad parlamentaria debe estar válidamente justificado. ¿Por qué? Porque lo que tiene que analizar la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria es que no hayan motivaciones políticas, no hayan motivaciones de carácter racial, religioso o en general de naturaleza discriminatoria, ¿no? Porque ello finalmente termina, como decía al inicio, recortando la independencia, la libertad de los congresistas o finalmente
validando amenazas que en ningún supuesto deben ser permitidas, ¿no? Ahora, esta justificación que se tiene que hacer resulta indispensable. No puede haber extensión analógica. Repito, el análisis tiene que ser restrictivo. ¿Por qué? Porque la decisión de no levantar la inmunidad parlamentaria es una decisión que implica, en buena cuenta, frustrar la acción de la justicia. En buena cuenta, generar una excepción objetiva a un principio elemental del régimen democrático, que es la separación de poderes. Que la administración de justicia no pueda ejercer la función que la Constitución le impone. Entonces, si se va a denegar el pedido, la petición de levantamiento de inmunidad parlamentaria, debe haber una justificación absolutamente debida en función de lo que acabo de decir, ¿no? Bien, dicho esto, la inmunidad parlamentaria como prerrogativa está presente ¿desde cuándo? En realidad, desde la propia historia del Parlamento. Pero si miramos solamente el nacimiento de las constituciones escritas, vamos a ver que lo propio existe, ¿no? Si miramos la Constitución del año 1787 de Estados Unidos, la Constitución de Francia de 1791, vamos a encontrar que se regula, se reconoce la inmunidad parlamentaria tanto de arresto como de proceso. Si miramos la Constitución peruana del año 1823, vamos a encontrar lo propio incluso con un carácter casi absoluto. La Constitución del año 1823 peruana llegaba a decir que no puede existir otro fuero donde se sesionen a los congresistas que no sea en el propio Parlamento y bajo su propio estatuto, ¿no? Es decir, había un carácter cuasi absoluto de la defensa hacia los parlamentarios, y eso estaba justificado evidentemente, ¿no? En un contexto independentista o en uno que ponía fin a una monarquía absoluta, como era el caso de Francia, era lógicamente indispensable dotar de un resguardo fuertemente garantista a los representantes de la población, ¿no? Aun cuando esa representación era incipiente, como sabemos. ¿Frente a qué? Frente a las posibles acciones represivas del gobierno. Pero, repito, el derecho es dinámico. El derecho es dinámico. Yo les preguntaría, esa situación que se vivió a fines del siglo XVIII o a inicios de nuestra independencia, ¿es la que vivimos hoy día? Con seguridad, no. Objetivamente, no. Miremos, solamente en los 4 últimos periodos parlamentarios se han presentado propuestas de reforma con relación al asunto de la inmunidad parlamentaria, no porque, evidentemente, alguien se haya iluminado de la nada, sino porque hemos tenido casos bastante sonados y en muchos casos indignantes, ¿no? Miremos, el periodo parlamentario 2006-2017 hubo 7 iniciativas legislativas para modificar esta prerrogativa. El periodo parlamentario 2001-2006 tuvo 26 proyectos de ley sobre la materia. En estos periodos es verdad que se modificó el procedimiento y se planteó una competencia externa, es decir, que sea otro órgano el que se encargue de levantar la inmunidad parlamentaria. Se precisaron el número de votos requeridos para hacer el levantamiento de la inmunidad. También se planteó en estas oportunidades que haya un silencio parlamentario positivo, ¿no? Que es lo que también se ha planteado en este periodo, ¿no? Que haya un plazo. ¿Por qué? Porque la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria demora su trabajo y entonces se ha planteado que haya un plazo, y si el plazo vence sin haberse emitido una respuesta, se debe presumir que se ha aceptado el levantamiento de la inmunidad, ¿no? Pero en estos periodos, valgan verdades, no se consignó la propuesta de eliminar la prerrogativa, sí de hacerle algunas restricciones, algunas modificaciones, pero no eliminarla, ¿no? Más bien, en este periodo 2016-2021, el Pleno sí aprobó en primera votación un dictamen que acumula 15 proyectos de ley
de 8 de las 9 bancadas para eliminar la inmunidad parlamentaria, y dicho que así se titulaba el dictamen, ¿no? Y la mayoría de propuestas legislativas que lo integraban, ¿no? Entonces diríamos, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria ha sido materia de discusión en el Parlamento, sí, por lo menos ya hace 4 periodos, pero el planteamiento de su eliminación en realidad solo se ha producido en este periodo con mayor énfasis. Y yo diría en este periodo, pero además con la información importante de que en la propia campaña electoral muchos partidos lo habían planteado. Yo les quiero pedir un favor, solo denme 15 segundos porque estoy sin voz ya, quiero tomarme un vasito con agua y continúo. Denme 10 segunditos, solamente 10 segunditos. No se preocupe, profesor. Bien, este dictamen que les acabo de decir, que además fue aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso, porque recuerden que es una reforma constitucional y las reformas constitucionales deben ser aprobadas en 2 legislaturas continuas, ¿no? Es decir, 2 votaciones. Estamos en una primera votación donde sí alcanzó la votación mínima requerida. ¿Qué establece este primer dictamen? Los procesos penales contra los congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Ese ya es un cambio fundamental, ¿no? Porque se está creando un foro especial para los congresistas, es decir, que su procesamiento y su juzgamiento se va a llevar a cabo a nivel de la Corte Suprema. ¿Cómo sucede en España? Creo que, de hecho, este dictamen ha cogido ese modelo, ¿no? Por eso es que, como les decía al inicio, hay quienes consideran en doctrina que también una prerrogativa parlamentaria es el aforamiento, porque tienen un fuero especial creado en el nivel más alto de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Pero además, este dictamen planteaba lo siguiente, ¿no? Decía, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político y otras inherentes a la labor parlamentaria, que realicen en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con eso? Por los delitos de función, que seguramente son los más posibles de cometerse cuando se ejerce la función de congresista, porque ahí pues están el tráfico de influencias, el cohecho, la negociación incompatible, etcétera, mantienen la prerrogativa del antejuicio político, ¿no? Que es la que está en el artículo 99 de la Constitución. Y además, recordemos que el antejuicio político se mantiene hasta 5 años después de haber cesado en la función, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, un texto como este, lo que planteaba era que, perdónenme un segundito, un texto como este lo que planteaba era, oigan, lejos de eliminar la inmunidad parlamentaria, lo que estamos haciendo más bien es fortalecer el poder que tiene el Parlamento con relación al ejercicio de sus funciones, y que además haya en buena cuenta un blindaje, porque mantienen el antejuicio político, pero finalmente por los delitos comunes van a tener un foro especial que además no lo tienen otros funcionarios del mismo rango, ¿no? Como altos funcionarios. Además, hay que recordar lo siguiente, este dictamen se aprobó ciertamente en madrugada, y fue un texto que no fue aprobado por los miembros de la Comisión de Constitución en una sesión ordinaria. Esto fue presentado de buenas a primeras luego de que hubo un incidente con el presidente de la República que denunció que se había aprobado este texto en madrugada, y entonces el Ejecutivo iba a plantear un proyecto de ley de eliminación de inmunidad parlamentaria propio. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente del Congreso convoca a sesión, y en esa sesión el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Marchejade, presenta un texto sustitutorio. Yo creo que eso ya en alguna oportunidad, si hay la ocasión, podríamos discutir este asunto de los textos sustitutorios, que son presentados con absoluta discrecionalidad del presidente de la comisión y no de la comisión especializada como debiera ser. Termina generando pues un entorno absolutamente negativo a un tema trascendental como es una reforma constitucional además, ¿no?
¿Qué se planteó, además de lo que acabo de decirle ya en este nuevo texto sustitutorio, ¿no? Permitir que el presidente de la República pueda ser acusado por delitos contra la administración pública durante el ejercicio del cargo y retirar la inmunidad y prerrogativas equivalentes a la que tienen los parlamentarios del defensor del pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional. Evidentemente, pues, una propuesta como esta, sin debate, sin haberse estudiado, sin haberse consultado además a los órganos vinculados con la materia, evidentemente estaba plenamente descalificado, ¿no? Se desconoció en buena cuenta lo que el Tribunal Constitucional en algún momento, cuando emite la sentencia esta sobre la ley de publicidad estatal, que se aprueba también de manera absolutamente arbitraria en el Congreso, sin contar con dictamen ni nada por el estilo, que el proceso deliberativo en la sede parlamentaria es una exigencia propia de la democracia representativa. Sin deliberación no hay democracia. La democracia en un Estado constitucional de derecho como el que estamos nosotros y reconoce el Tribunal Constitucional no se puede limitar al mero conteo de votos. Es necesario que haya una deliberación, una discusión, un debate que termina legitimando lo que aprueba nuestro órgano representativo, ¿no? Bien, la realidad es que hasta la fecha el asunto no ha vuelto a ser puesto en agenda. Evidentemente ha habido una presión fuerte por parte de la opinión pública, por parte de los medios de comunicación, lo que es muy razonable y está bien que haya cultura constitucional, que se debatan estos temas, y los parlamentarios aparentemente han retrocedido, ¿no? Porque ya no se ha vuelto a poner el tema está para una segunda votación, y más bien ha habido parlamentarios que han manifestado que no van a apoyar en esta segunda instancia una votación en este sentido. Sin embargo, yo creo que eso en absoluto los hace santos, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque les decía al inicio que el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria no ha sido un asunto que nació en este Parlamento por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto ha sido porque desde la campaña ya se había planteado. Entonces, en la actualidad se ha generado una expectativa en la población de que este Congreso elimine la inmunidad parlamentaria. Bueno, tengo que ser consecuente, es verdad con lo que acabo de decir, que los congresistas no están sujetos al mandato imperativo, no tienen por qué sentirse presionados, es verdad, pero en todo caso creo que sí es importante tomar en cuenta que esta expectativa de la población se puede plasmar en algunas propuestas que no necesariamente impliquen una eliminación de la inmunidad en términos absolutos, ¿no? En ese sentido, yo creo que podría plantear algunos aspectos que podríamos observar o que serían bueno mirar para efectos de hacer una reforma exitosa, ¿no? Por ejemplo, en países de América Latina se han eliminado la inmunidad parlamentaria, sí, y también desde dos perspectivas, tanto desde una perspectiva absoluta como una relativa. En Bolivia y Colombia, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria se ha eliminado en su sentido total. En Argentina y Brasil se ha eliminado, pero para efectos de la inmunidad de proceso. Eso perfectamente se podría ver en nuestro país y no creo que haya mayor inconveniente, sino todo lo contrario, ¿no? Ahora, me pregunto, si se retira esta prerrogativa, los parlamentarios, objetivamente, no podrán ejercer su labor de fiscalización, porque eso es lo que siempre se dice, ¿eh? Y la verdad es que eso no tiene un sustento objetivo. No tiene un sustento objetivo. Es verdad, el congresista o el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, que él siempre alega esta posibilidad, ¿no? Él dice, bueno, yo en su momento investigué a la mafia de Rodolfo Orellana, ¿no? Y precisamente porque tuve inmunidad parlamentaria, no tuve mayores inconvenientes para poder realizar mis funciones, ¿no? Y la verdad es que hubo 62 denuncias penales, es verdad, contra el excongresista. Y nos preguntamos, sin la inmunidad, ¿es verdad que no podía haber cumplido su función? No habrá un solo pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de esas 62 denuncias contra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Entonces, bueno, sus razones tendrá, pero el análisis objetivo es que no ha sido un nivel de protección que le haya garantizado que efectivamente haya podido investigar o cumplir sus labores de fiscalización, y menos que el Ministerio Público o que el Poder Judicial hayan interferido en esa labor.
repito, no existe un solo pedido de levantamiento de su inmunidad parlamentaria, porque además las denuncias eran abiertamente caprichosas, ¿no? Y más bien, yo creo que el hecho de que no haya existido ningún pedido de levantamiento de inmunidad y que estas denuncias hayan quedado en el archivo todas, más bien refleja que el contexto actual no representa un riesgo de que el Poder Judicial o el Ministerio Público cumplan una labor de obstrucción política para el Parlamento Nacional, ¿no? Más bien, los antecedentes recientes, miremos el caso que les acabo de referir del congresista Edwin Donaire, hacen ver que la inmunidad parlamentaria sí podría configurar una obstrucción objetiva a la labor de la justicia, ¿no? Ahora, un segundo aspecto que hay que considerar. Las investigaciones de los congresistas concluyen siempre en meras recomendaciones o máximo en traslados a la Fiscalía, a la Contraloría, a órganos competentes que sí pueden imponer sanciones. Los congresistas no son órgano jurisdiccional, ¿no? Si miramos esto, las cabezas de los órganos del sistema de justicia tienen el antejuicio, igual que lo tienen los congresistas, pero las demás instancias no la tienen, pese a que su labor de fiscalización sí tiene un efecto real, eficaz, de mayor especialización, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿un fiscal investiga menos que un congresista? La respuesta creo que es más que evidente, ¿no? Otro aspecto que se tiene que considerar, ¿hay afectación a la integridad del Parlamento, que es uno de los aspectos que siempre se cuestiona? En el extremo de la inmunidad de proceso no hay inconveniente, pues el parlamentario implicado seguirá en sus funciones, ¿no? Salvo que haya, bueno, un pedido de suspensión en juicio político, pero eso es otra cosa. O sea, la inmunidad de proceso en ningún supuesto genera un riesgo para que el Pleno del Congreso no actúe de modo integral, ¿no? En cuanto a la inmunidad de arresto, sí, más bien, ¿no? Ingresa el accesitario. Es más, desde el 2015 hay que mirar algo. Se aprobó en el reglamento del Congreso la posibilidad de la denominada curul vacía. De forma limitada, es verdad, a ciertos delitos, pero la realidad es que sí es posible hoy, por mandato del reglamento del Congreso, que el Parlamento funcione sin sus 130 parlamentarios. Es decir, que haya posible que haya curules vacías porque se sancionó al congresista por tener una sentencia condenatoria dolosa por delitos graves, pero además porque es una sanción a los partidos políticos por no haber filtrado correctamente a candidatos idóneos. Entonces, se hace la curul vacía precisamente para que el partido no tenga la opción de colocar a un accesitario del mismo partido, sino también es una sanción al partido, ¿no? Entonces, esto existe hoy día y no hemos visto que haya mayor inconveniente, mayor asunto negativo para decir que la inmunidad, o perdón, que la curul vacía es un atentado al régimen democrático de integridad del Parlamento, ¿no? Yo creo que ya estoy sobre el tiempo. Si me dejan terminar, yo lo hago. Si no, ya empiezo a responder las preguntas. Profesor, por favor, continúe. Ya, no les voy a robar más de 10 minutos. Más de 10 minutos no les voy a robar y les pido disculpas. En todo caso, este tema, como les digo, es bastante amplio y además me genera pasión. Y el ser humano es así, no solo es de razón, también es de pasión. Bien, también recordemos lo siguiente, el Tribunal Constitucional ha emitido algunas resoluciones, algunas sentencias importantes que yo creo que en ningún supuesto se deben dejar de observar al momento del debate sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria o implementar algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, denme 10 segunditos que quiero sacar un texto que tengo acá. Muy bien. Voy a citar al Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando se refiere a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Nos dice, en su origen histórico, las prerrogativas de los congresistas tuvieron como fundamento la necesidad de consolidar el principio de soberanía del Parlamento, para que no sucumba ante los embates del monarca. No obstante, hoy el Parlamento está subordinado al principio de interdicción de la arbitrariedad y a la judiciabilidad de todos los actos de él emanados. La vida en democracia exige que las prerrogativas o garantías de los altos funcionarios se compatibilicen con otros bienes constitucionales. Debe guardarse coherencia con la igualdad que tienen con el resto de peruanos. Y con esto termino de citar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se pregunta,
¿Qué pasaría si la inmunidad parlamentaria atenta o no contribuye con el ejercicio democrático del Estado y, por el contrario, se convierte en un factor de deslegitimación del Congreso? Y el tribunal se responde: la inmunidad deja de tener sentido y, por el contrario, desacredita el actuar de uno de los poderes del Estado. La inmunidad parlamentaria, por ello, no puede concebirse como una entidad aislada dentro del cuerpo constitucional. Yo creo que estas reflexiones son interesantes porque nos hacen ver que, así como los derechos no son absolutos, las prerrogativas lo son menos. ¿Y por qué lo son menos? Porque, como hemos visto, el enfoque de su reconocimiento, de su regulación y de su aplicación en todos los supuestos es restrictivo. Son garantías funcionales, no son ventajas personales. Allí donde se convierte en una ventaja para realizar aprovechamientos personales y además con el agravante que puedan lindar con asuntos de corrupción, de comisión de delitos, de impunidad o de afectación de principios como la igualdad o la separación de poderes injustificados, no tiene sentido, ¿no? Yo diría ya como una suerte de reflexión final, ¿no? Si la inmunidad parlamentaria hoy día se ha convertido en un instituto, en una institución simbólica, en el sentido de que no persigue la apoliticidad de la acusación y solo más bien es propicio para la exención del delito del representante, ¿tendrá mayor sentido dejarla sin efecto o mínimamente procurar su regulación o modificación a la misma con carácter restrictivo, ¿no? Más allá de eso, creo que no es correcto, con el respeto que me merecen muchos de mis profesores, muchos juristas de derecho constitucional, bastante reconocidos, que no tiene mayor sentido defender una inmunidad parlamentaria con un carácter absoluto que termina, en buena cuenta, afectando la institucionalidad del Parlamento. Miren, si miramos la propia teoría de la Constitución, a Lowenstein, cuando nos decía la Constitución tiene como deber principal el limitar el poder político mediante sus dispositivos, mediante su contenido. Si la inmunidad parlamentaria que está reconocida en la Constitución no limita el poder político y por el contrario permite que el poder político abuse o vaya en contra de los principios que se reconocen en la propia Carta Fundamental, eso le hace daño y contradice el factor más importante que caracteriza a la Constitución en su sentido histórico y vigente, que es la limitación del poder a través del reconocimiento de los derechos fundamentales. Bien, por mi parte, concluiría aquí y estoy presto a las preguntas que ustedes puedan hacer. Listo, profesor. Muchas gracias. Un momento. Listo. Sí tenemos algunas preguntas. Primero, por parte de uno de nuestros participantes de la transmisión de Facebook Live, perdón. Alex Amado. Él nos pregunta, o bueno, le pregunta, en su opinión, ¿se debe eliminar la inmunidad parlamentaria? Por otro lado, ¿cuál es el procedimiento parlamentario en el caso de delitos comunes cometidos por congresistas? Gracias. A ver, en la primera pregunta, en mi opinión, si se debe eliminar, yo creo que es un proceso. Tampoco creo que podríamos plantear la modificación constitucional desde un punto de vista absoluto, sino más bien creo que podríamos empezar a mirar la posibilidad de eliminar la inmunidad parlamentaria en su expresión de inmunidad de proceso. Creo que allí no está justificada desde ningún punto de vista. Y desde la inmunidad de arresto, yo creo que en todo caso podríamos mirar algunas restricciones que ya se han planteado, como por ejemplo el silencio positivo parlamentario, y también establecer pues un proceso con plazos mucho más cortos, ¿no? Y en todos los supuestos determinar que si se trata de delitos comunes, porque para eso es la inmunidad parlamentaria, cometidos antes o después del ejercicio de la función, el trámite debería ser absolutamente célere. Es decir, esos casos ni siquiera deberían entrar a revisión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Y con la presidencia solamente a efectos de mirar si efectivamente son casos anteriores y disponer
el levantamiento de inmunidad parlamentaria de manera célere. Ya creo que como un asunto más bien estructural, se podría pensar, a partir creo del Parlamento que viene, que va a tener una conformación ordinaria de 5 años, mirar si efectivamente los proyectos de ley que existen hoy día, los dictámenes o el dictamen que se ha aprobado en el sentido de eliminar la inmunidad parlamentaria, puede tener ya un efecto que además esté socializado, porque la población finalmente puede escuchar las noticias, haber sido parte de la discusión, pero a partir de ello, no a partir de lo que el Congreso o el Ejecutivo han podido explicar sobre la materia. Eso entonces, con relación a la primera pregunta, y con relación a la segunda pregunta, para efectos de los delitos de función, como les decía en la exposición, tenemos el antejuicio político, ¿no? El antejuicio político que no solo lo tienen los congresistas, sino en realidad todos los altos funcionarios que están reconocidos en el artículo 99, 100 de la Constitución. Listo, profesor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de nuestro miembro Vladimir Paucar. Él pregunta, ante la calidad de los congresistas que la República Peruana ha tenido, ¿cree usted que los estándares deben ser más elevados? Buena pregunta. Y saben que esa pregunta me ha tocado incluso responderla no solo en el Perú, sino también fuera, cuando he tenido la suerte de hacer una exposición. Y la verdad es que no, yo sé que escuchamos esto de que los congresistas debieran tener una especialización en gestión pública, en derecho constitucional, deberían ser profesionales, etcétera. Y la realidad, por experiencia les digo, probablemente si hacemos una investigación de quiénes son los congresistas que más inconductas han cometido, deben ser los que tienen más maestrías o deben ser los que tienen profesiones. Yo creo que eso no termina legitimando la representación. La representación es de la nación, es de la población. Y la población, por lo menos en el caso de Perú, no necesariamente está conformada por expertos en derecho público, por expertos en gestión pública. He conocido personas muy valiosas que perfectamente tienen una convicción real por hacer un trabajo consecuente con la labor parlamentaria y que no necesariamente tienen estudios o tienen estándares académicos mínimos. Lo que yo en todo caso plantearía es que sí haya una reforma con relación a fortalecer el nivel de educación pública, con fortalecer la cultura constitucional desde el colegio, desde todas las carreras, que es un asunto transversal, de que las personas puedan conocer cuáles son sus derechos, cómo funciona el Estado, cuáles son los mecanismos de control y de participación ciudadana, así también cómo fortalecer los partidos políticos. En la medida que los partidos políticos hoy día estén en la situación de precariedad en las que están, lamentablemente vamos a tener representantes adecuados, representantes con formación política, con trayectoria que acredite finalmente o que garantice un trabajo adecuado en el Parlamento. De nuevo, muchas gracias. Seguimos con la pregunta de otro de nuestros miembros, José Escobar. Él pregunta lo siguiente. A propósito del mandato no imperativo que gozan los congresistas, que de cierto modo es concretado o expresado en la manifestación del tipo de voto que desea realizar el congresista en sus funciones, sea un voto a favor o en contra o en abstención. Con respecto a este último, el de abstención, ¿realmente el congresista estaría expresando el interés nacional o estaría reflejando una salida al tema en discusión? Y en muchos casos haciendo caso a la presión de cómo votar por parte de su organización política, teniendo en cuenta que muchas veces el voto de abstención ha terminado siendo muy considerable en las decisiones legislativas. Sí. Gracias por la pregunta. Y qué buenas preguntas, ¿ah? Porque este tipo de preguntas involucran más el ámbito del conocimiento de la dinámica parlamentaria. Mire, yo creo que allí la respuesta sería muy subjetiva de mi parte, ¿no? La realidad es que existe. Los parlamentarios pueden expresar un voto a favor, en verde, un voto en contra, en rojo, y pueden expresar también su sentir a través de una abstención. Ya, si me preguntan, ¿es correcto que los congresistas se abstengan o es mejor definir, tener una posición política? Creo que políticamente también una abstención puede ser muy elocuente, ¿no? Lo correcto desde mi modo de ver es que
los congresistas o las bancadas expresen una posición. Creo que si hay una verdadera convicción democrática, es cierto que hay que manifestar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con una iniciativa. La abstención finalmente termina haciendo como un gesto político ver que el congresista no está representando adecuadamente a las personas, a los ciudadanos que integran la nación. Pero eso ya creo que es un asunto que tendrá que dar cuenta a sus electores. La realidad es que hoy día, por ejemplo, hay supuestos en los cuales las abstenciones puedan ser mayores que los votos en verde o los votos en rojo, sí, y de hecho que el reglamento y la práctica parlamentaria se ponen en ese supuesto. En el caso en que una abstención supere a los votos a favor o supere a los votos en contra, ¿qué ha pasado? Incluso hasta con investiduras a presidentes de gabinetes, el caso queda sin resolver, se puede volver a votar, no se archiva. Entonces, objetivamente, la abstención tiene un valor procesal en el ámbito de la actividad parlamentaria. Ahora, políticamente, para no evadir la pregunta, en una posición personal, creo que no es lo correcto, ¿no? Creo que las personas que ejercen el cargo de representación parlamentaria, ante todo, deben entender que hay que ser demócratas, estadistas, y para eso hay que definir una posición. Dar un paso al costado, creo que ningún supuesto contribuye a una solución adecuada, de ninguna forma, ¿no? He visto algunos congresistas que dicen, bueno, estoy de acuerdo con el tema, pero creo que se debió modificar el artículo 3, el artículo 4, se debió integrar también a las poblaciones indígenas, en fin. Pero si bien no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo parcialmente, mejor me abstengo, ¿no? Creo que eso no es un buen mensaje y en todo caso, me reafirmo en que finalmente darán cuenta en el momento en que les toque nuevamente pedir el voto a la población. Por eso yo creo que, como te decía al inicio, es importante fortalecer partidos políticos, generar cultura constitucional, porque el problema es que las personas se olvidan cómo votaron muchos parlamentarios, muchas bancadas en temas trascendentales. Y hoy día no hay excusa para decir que las sesiones del Pleno no son accesibles. Las sesiones de las comisiones tampoco son accesibles. Hoy día los jóvenes trabajan con redes sociales y el Congreso tiene todas las redes sociales abiertas y todas sus sesiones plenamente públicas, ¿no? Sí hay que hacer un trabajo seguramente más de publicidad, de difusión. Listo, profesor. Esas serían todas las preguntas que tenemos para esta ocasión. No me queda más que agradecerle en nombre del taller su participación y su presencia en esta sesión. Ha sido una exposición no solamente informativa, sino también con ciertos matices críticos, y eso se aprecia bastante. Muchas gracias. No sé si tenga algunas palabras de cierre. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad es que me he sentido muy a gusto. Creo que el ámbito universitario es, siempre lo digo, el escenario en el que los hombres de derecho, los que hemos estudiado la carrera, nos sentimos con la mayor apertura, con la mayor libertad para expresar las ideas, ¿no? Creo que independientemente del trabajo que me toque desempeñar ahora, siempre diré que mi vocación original es la docencia y por eso estos espacios me generan mucha satisfacción y motivación. Y por otro lado, también quiero reconocer el trabajo que realiza el Taller de Derecho Constitucional de la Universidad de San Marcos. La verdad es que sé lo difícil que es coordinar este tipo de actividades. Sé también el tiempo que invierten, sobre todo los jóvenes que están en la directiva, en la organización, y eso finalmente tiene la valía de que genera un aporte a la sociedad. Este tipo de discusiones que estamos teniendo hoy día, sin duda, generan reflexión no solo en el campo del derecho, finalmente los asuntos constitucionales, políticos, tienen un efecto en la vida de todos los ciudadanos. En ese sentido, ustedes, desde esta trinchera, están haciendo un muy buen trabajo y gracias por hacerme parte de modo parcial en estas horas que hemos podido compartir. Muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a usted. Hasta una próxima ocasión. Igualmente les agradecemos a nuestros asistentes de la transmisión de Facebook Live. Los esperamos la próxima semana.